¿qué tal? Soy Salvador Cárdenas Gutiérrez, coautor del libro El populismo, una estrategia política de movilidad social. Y quizá el lector se pregunte, ¿por qué escribir un libro más sobre el populismo? Si ya hay muy buenos, de muy fino análisis que han sido publicados y que están a disposición en las librerías. ¿Qué particularidad tiene el libro que ahora presentamos? Hola, ¿qué tal? Soy el abogado Requena, coautor del libro. Y cuando decidimos escribirlo, dirigimos nuestra mirada a tres objetivos fundamentales. El primero, analizar el populismo como un continente sin contenido, es decir, como una estrategia de acción política que opera sobre muy diversos aspectos. En este sentido, pues el populismo se inspira en los principios clásicos de la estrategia militar. Refiero a los expuestos por los grandes de la guerra, Maquiavelo, Clausewitz, incluso Gramsci, en la cual el cálculo de las fuerzas y la habilidad que tenga el líder populista para mover las piezas, pues determinarán el éxito que pueda llegar a tener. El segundo objetivo que nos trazamos es analizar en este libro el populismo como una forma alternativa de ver y entender la política a partir de una visión de la mayor parte de los pensadores y líderes del populismo que distinguen una visión conservadora que, al decir de los ideólogos del populismo, sostiene que la política consiste en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de manera gradual, es decir, mediante deliberaciones parlamentarias sujetas a prueba y error. Frente a esta visión conservadora, o que los populistas llaman conservadora, la mayor parte de los ideólogos de los movimientos populistas en el mundo levantan lo que ellos llaman la bandera progresista, que se refiere a transformar de raíz las instituciones, no solo a modificarlas. Mientras que los así llamados por los populistas conservadores actúan dentro del marco irrestricto de la Constitución, los progresistas o populistas, una vez que llegan al poder, suelen convocar un constituyente que deberá modificar el tejido institucional, creando especialmente una nueva constitución. El tercer objetivo que proponemos en el libro lo centramos en la identificación de algunas constantes de los populismos de derecha, como el de Estados Unidos, Italia o Francia, y los populismos de izquierda, como la mayor parte de los gobiernos de Latinoamérica. Efectivamente, aunque el populismo no es una ideología compacta, sino una estrategia de lucha política, pues es posible detectar algunas constantes que se manifiestan de modo especial en el uso estratégico del lenguaje. De hecho, ellos hablan de lo que se suele denominar lenguaje políticamente correcto. En este sentido, palabras como gente, casta o mafia política, consulta popular e incluso democracia son entendidas bajo la visión populista con un significado diferente al que solemos darle en el lenguaje común. Y esto no es una cuestión de sutilezas en el lenguaje, sino que se trata de una estrategia de transformación política y cultural de las sociedades. La palabra agente, por ejemplo, tiende a sustituir a la palabra de uso más común, pueblo. Y la diferencia, aunque pareciera, no es sutil. El pueblo es, normalmente así lo entendemos, el conjunto de ciudadanos que tienen unos derechos y unas obligaciones contenidos en la Constitución. Es decir, el pueblo es un concepto jurídico-político. El pueblo actúa a través de sus representantes, en quienes deposita un mandato de representación y siempre mediante elecciones periódicas. La gente, en cambio, es una expresión más bien sociológica, que abarca un espectro más amplio, pues se refiere a la sociedad en su conjunto, entendida incluso como muchedumbre, como masa, que no necesariamente se identifica con el pueblo y sus representantes en las cámaras. La gente se convierte así en un potencial
de primer orden para llevar a cabo la transformación estructural profunda de raíz, pues cuando los representantes de las cámaras impidan el cambio que pretende el líder populista, este establecerá un puente de comunicación directo con la gente, principalmente mediante redes sociales o a través de los medios de la democracia directa no parlamentaria previstos en las constituciones. Es decir, el plebiscito o la consulta popular que legitima un cambio y ejerce presión sobre las cámaras desde las calles, como movilizaciones, marchas, manifestaciones e incluso mediante el referéndum, que puede llegar a modificar las leyes saltándose o pasando por encima de las instancias representativas de los congresos y los parlamentos. Bueno, sí, otra de esas palabras que han adquirido un valor estratégico en la mayor parte de los movimientos populistas, tanto los de izquierda como los de derecha, es el concepto casta o mafia. Son expresiones con las que se designa a los políticos de oficio, es decir, a los miembros de los partidos tradicionales, a los grupos de presión que actúan en connivencia con estos, ya sea mediante el cabildeo o en ocasiones incluso recurriendo al soborno para que los representantes legislen en una determinada dirección. En la mayor parte de los movimientos populistas del mundo se señala a esos grupos precisamente como los causantes de todos los males, especialmente el de la corrupción. Se presenta como si fuese un tumor maligno que hay que extirpar de raíz para rescatar el poder y regresárselo a la gente. Y si para ello se tiene que recurrir a la calle, a los plantones, a las alargadas callejeras, pues se hace. El populismo ha contribuido de esa manera a aumentar el desprestigio de las instituciones formales de la democracia y especialmente el desprestigio de los políticos. Y por ello, la mayor parte de los líderes populistas del mundo defienden su no pertenencia a un partido, su no pertenencia a una casta, y se ostentan como científicos, intelectuales, apartidistas, pragmáticos o como gente común y corriente. Otra de esas palabras que los movimientos populistas han puesto de moda en el mundo actual es emoción, y concretamente se refieren a las emociones políticas. La emoción se coloca en las antípodas de la racionalidad democrática tradicional, es decir, del llamado lenguaje políticamente correcto. Me refiero a ese que hablan los políticos de oficio y que además está contenido en las leyes creadas por la casta política. La emoción rompe ese frío tono político para recuperar la comunicación directa del líder con la gente. Por ello, el populista habla, en todos los casos que hemos analizado en el mundo, de manera campechana, es decir, cercana a la gente. Se aleja o tiende a alejarse del protocolo cada vez que pueda y desafía por todos los medios posibles al establishment. El lenguaje emocional del líder populista pues, tiende a volverlo disruptivo, desafiante y en ocasiones contestatario. Algunos de estos líderes recurren al lenguaje emocional extremo, llegando incluso a fomentar actitudes de odio. Tal es el ejemplo del caso de los promotores de la llamada República Bolivariana en Venezuela, o los líderes de este nacional populismo como los presidentes de Filipinas o Turquía. Algunos populistas se ostentan como líderes de un cambio revolucionario pragmático que no puede ser evitado por las fuerzas conservadoras ni reaccionarias. Por eso tienen actitudes megalómanas y narcisistas, y añaden una tendencia autocrítica que confronta de manera directa a la democracia tal como la entendemos en los países de verdadera tradición política liberal y democrática como lo puede ser México. El libro El populismo, una estrategia de movilización social, dista mucho de ser una teoría general del populismo, nada más alejado a nuestra intención. Nuestra intención ha sido aportar elementos para la discusión, opinar, para que haya más información acerca de un fenómeno político
en plena expansión y que refleja cosas más profundas de las que parece. También sabemos que no hay una forma única de ser populista, pero sí es posible identificar un método de acción típicamente populista que en el libro estamos muy lejos de reprobar. Consideramos que el populismo, más allá de la mala imagen que se le ha hecho, con razón o sin ella, tiene algo muy importante que aportar al proceso de transformación que requiere actualmente la democracia. Específicamente, puede aportar a los cambios urgentes para combatir de frente a la corrupción y a la impunidad que tan terrible daño han causado a la sociedad, afectando a un sinnúmero cada vez mayor de personas que se sienten agraviadas por un sistema político enfermo, caduco y que lo único que hace es producir hartazgo y una gran indignación.